En la pregunta 4 tenemos de que Séneca menciona dos tipos de viciosos en el texto. Me gustaría ver cómo le fue rastreando la explicación en el texto y en qué consiste cada uno de los tipos de vicioso. Si sos tan amable, Carlos. Sí, profe, deme un momento. Mientras Carlos encuentra el documento, me imagino que es lo que está buscando, habría que decir dos cosas. La primera es que los viciosos son los que se contraponen a los sabios, ¿verdad? En ese sentido, aquí de nuevo tenemos aquella noción que habíamos visto en algún momento de lo que, de cómo es que se perfilan las personas tal, a partir de la explicación de un autor, de una teoría determinada. Y aquí tenemos un perfil que puede ser de dos tipos. Por un lado están los sabios, por otro lado están los viciosos. Y vamos a ver cómo construye Séneca la noción de vicioso. ¿Listo, Carlos? Ahora sí, profe. Sí. Dale. Bueno, nosotros cuando nos reunimos, ¿verdad? Y estábamos haciendo ahí la guía, estábamos filosofando. Llegamos a la conclusión de que Séneca menciona dos tipos de viciosos. Sí. Los primeros son los que son viciosos que presentan como unas fuertes ansias por el futuro. Digamos, entonces su presente se vuelve como aburrido y desagradable. Es el presente no, porque ellos quieren llegar al futuro, entonces ellos anhelan un futuro y su presente se vuelve básicamente como una monotonía muy fea y muy aburrida, ¿verdad? Y pues ellos anhelan un futuro que no están viviendo, porque ellos están viviendo el presente, y el presente de ellos es bastante malo, por así decirlo, y están sumamente ocupados. Y también el otro tipo de viciosos que nosotros vimos o analizamos que presenta Séneca, son aquellos que solamente se dedican a sus placeres propios. Entonces esos placeres son en realidad prescindibles y son estos otros tipos de viciosos son sumamente desocupados y la vida se les pasa sin darse cuenta. Ellos cuando se dan cuenta ya no sé, están muy viejos o así, cuando vuelven a ver el pasado es como, bueno, no hice nada en mi vida. Entonces esos son como los dos tipos que vimos nosotros. Claro. Vamos a ver, en relación con esto de las ansias del futuro, habría que hacer una precisión, digamos. Ansiar el futuro se puede entender, como ustedes lo entendieron, que uno ansía llegar o cosas por el estilo, pero en el texto de Séneca, el ansia del futuro más bien es como un miedo al futuro, es como sí, bueno, también estar esperando tanto puede hacer que la espera termine siendo un obstáculo para vivir, dice Séneca en algún momento. Y el ansia del futuro también tiene que ver con que a uno no le gusta cómo está viviendo, entonces por eso quiere que ya pase esto, ¿verdad? Ahora, Séneca hace una lista de viciosos. La primera lista tiene que ver con estos que teníamos en pantalla. Los primeros viciosos, curiosamente, es una lista de personas que más o menos corresponderían incluso con esta noción que a mí realmente no me gusta demasiado, pero que se utiliza mucho en los tiempos modernos, que es esta noción de éxito. Vea que, de nuevo, la prosperidad que tienen aquellos a cuya prosperidad se arrima la gente. Las riquezas que tienen aquellos a quienes las riquezas les resultan abrumadoras. Los que son elocuentes y quienes ostentan su talento. Y quienes están hacinados por clientes. Aquí nada más quité unos, el de aquellos que están demacrados por placeres, porque, bueno, no, y ciertamente no tendría por qué sacarlo, porque tener placer tampoco es algo de suyo malo, ¿verdad? Lo que decíamos anteriormente a propósito de esas exterioridades que no de suyo son deleznables, como decían ahora a propósito de que no es como que alguien diga qué madre, ¿verdad? Tengo mucha prosperidad, o tengo muchas riquezas, o tengo mucho talento, o tengo mucho placer, o muchos clientes, ¿verdad?
Pero Séneca los trata de viciosos. Si ustedes revisan el texto, los trata de viciosos. Y es muy curioso, porque de alguna manera está criticando a gente a la que, por decirlo de una forma, le está yendo bien. Gente que, en cierto sentido, podemos decir, tiene algún nivel de éxito. Y efectivamente, lo que ustedes decían de que son personas que tienen ansia de futuro y hastío del presente, es precisamente porque, por ese tipo de vida y cómo se relacionan con la vida, con la espera, con el presente. Y obviamente hay otros viciosos que son precisamente los que no tienen más que tiempo para el vino y la lascivia. Recuerden que les había mencionado que Séneca pertenecía a una cierta élite, tenía un cierto nivel de vida, o sea, Séneca también veía gente que pasaba solamente en banquetes y cenas y cosas así por el estilo, y también tuvo la posibilidad de ver y la capacidad de interpretar esto como algo de una gran vacuidad, ¿verdad? Algo que no necesariamente, por ser agradable, termina siendo bueno, ¿verdad? Entonces, es muy interesante ver cómo Séneca reacciona, digamos, ante las actitudes, ante la forma de vivir de la gente en su tiempo, que además sería muy fácil decir que de alguna manera tiene mucha consistencia con la contemporaneidad también, ¿verdad? Y esto de alguna manera tiene que ver con algunas contradicciones que Séneca señala. Por ejemplo, la gente que se queja de indigencia, o sea, que dice que tiene poco tiempo, pero que lo malgasta, ¿verdad? Y Séneca dice, el tiempo que está disponible es suficiente si se usa bien, ¿verdad? Tiene que ser suficiente si se usa bien. Veamos la pregunta 5. A ver. Nicole. ¿Está por ahí, Nicole? Alegría. Sí, profe. Nicole, ¿usted de qué grupo es? Del grupo 5. Grupo 5. Gracias, Nicole, pero ya tenemos participación del grupo 5. No, yo creo que ya ahora es mejor preguntar a alguien del grupo 2. ¿Habrá alguien del grupo 2 por ahí? Yo, profe. Mariana. Sí, señor. Señorito y de los de antes. Muchas gracias, Mariana. A ver, Mariana, usted me va a ayudar con la pregunta 5. Séneca dice que hay una diferencia entre el atareado y el sabio. Y Séneca dice que qué quiere, o mejor dicho, cuando Séneca dice que la vida del atareado es corta, ¿qué quiere decir con eso? Y la otra pregunta es, si puede un sabio vivir atareado. Ok. Pusimos que la vida del atareado es corta porque dispone sus días a la suerte y viven planeando el futuro sin disfrutar el presente, sin realizar lo que tiene al alcance por esperar a sus planes. Consecuentemente, cuando se aproxima a su vejez, no se encuentra preparado. Además, viven reprochándose y avergonzándose del pasado, ya que saben que lo despreciaron en placeres momentáneos. En cambio, el sabio disfruta los momentos y oportunidades de su vida. Cada uno de ellos es importante y tiene un valor trascendental, por ende su vida de existencia. Su sabiduría trasciende en el tiempo mortal, no los detiene a los límites que a los demás sí, y es por eso que un sabio no vive atareado. Muy bien, muy bien. En ese sentido, vean esta otra cita que tomé de la página 304. Leo, breve y angustiada por demás, es la vida de los que se olvidan de las cosas pasadas, descuidan las presentes y sienten temor por las futuras. Cuando han llegado a las últimas, tarde comprenden, infelices, que han estado atareados todo este tiempo en no hacer nada. Eso volvemos a responder la pregunta que habían hecho más temprano. Eso es perder el tiempo, ¿verdad? Aun cuando uno está muy ocupado haciendo demasiadas cosas, al final de cuentas no es de provecho, es como no hacer nada, ¿verdad?
El otro día escuché a alguien decir que es muy extraño, que él no esperaría nunca que se diera el ejemplo de que alguien en su lecho de muerte lo que dijera es que de lo que se arrepiente es de no haber pasado más tiempo en la oficina. O si tan solo yo hubiera trabajado un poco más. O sea, no son las cosas que uno piensa en el lecho de muerte, ¿ya? Sino que uno generalmente lo que de lo que se queja al final, digamos, cuando ya es demasiado tarde, dice Séneca, es de cosas que ahí sí se reconocen como importantes, aun cuando, no quiere decir incluso que antes no se reconocieran como importantes, sino que las decisiones que se tomaron, digamos, las desplazaba de su importancia, y ese es para Séneca un problema rudo, un problema bastante fuerte. Bien, me queda pedirle la colaboración a alguien del grupo 4. ¿Quién será? Yo, profe. Osbrian. Sí, señor. Bien. Osbrian, en el caso de ustedes, si sos tan amable, ¿qué quiere decir? ¿Cómo entiende Séneca el ocio? ¿Verdad? ¿Y cómo se relaciona esto con nuestra noción cotidiana de ocio? O sea, estamos en la pregunta 7. ¿No era las 6, profe? No, porque es que la 6 tiene que ver con el ansia de futuro y el hastío de presente, y ya nos referimos a eso. Entonces, si sos tan amable, me ayudas con la 7. Ok, un momento para leer la pregunta otra vez. Lo que nosotros pusimos fue que, bueno, lo que entendimos es que nos mencionan en la lectura la importancia que le pareció a Séneca el ocio, en la que podemos entender que se podría interpretar como la plenitud o felicidad que provoca ciertas actividades que practicamos o que se realicen, ¿cómo puede decir?, de gusto propio. Sin embargo, también se menciona que hay algunos vicios los cuales complacen a las personas generándoles ese tipo de felicidad y confundiendo el significado del ocio. También se menciona que hay personas que se basan en sus placeres en los negocios, trabajando o haciendo alguna actividad laboral, así como las que realizan actividades normales como comer, nadar, dormir. Ok. En ese sentido, Brian, es muy diferente la noción de ocio que tiene Séneca a la que tenemos nosotros. No lo sé, me imagino que depende, porque eran épocas distintas. Sí, pero por eso, entonces, si hubiera alguna diferencia, ¿cuál sería? ¿O qué similitudes podría haber? Yo creo que no, porque digamos el ocio para él tal vez sea, no sé, pero imagino que a él le generaba esa felicidad explicar esto de la filosofía y el término que él tenía de aprovechar el tiempo, así como, digamos, ahorita digamos, a usted le imagino que le genera felicidad el darnos clases de filosofía. El ocio suyo es el dar estas clases, imagino. Sí, bueno, para mí dar clases no es tiempo libre. Para Séneca el ocio tiene que ver con el tiempo libre. Ahora, tiene razón en algo, sí disfruto mucho dar clases, eso sí se lo confieso, digamos, sí digamos, me gusta y me gusta mucho dar clases. Pero el punto es, para Séneca el asunto es que el ocio es un tiempo que uno dedica para uno mismo no necesariamente, sino un tiempo que uno tiene libre, que lo tiene completamente libre de compromisos y que es productivo además. Porque no sé si ustedes coincidirán, ahí pues, le puedo también pedir la opinión al resto del grupo, de que para nosotros en la contemporaneidad, ocio es simplemente tiempo libre sin más, no necesariamente es productivo.
Pero para Séneca el ocio tiene que ser productivo, tiene que ser realmente productivo para que sea libre. En algún momento él se queja de Cicerón cuando Cicerón precisamente Cicerón era una personalidad muy importante y pasaba por eso muy ocupado. Entonces en algún momento le preguntaron a Cicerón que cómo estaba o algo así, y él lo que dijo es que estaba ahí apenas libre. Y él decía, alguien que se quiere decir sabio, como reconocían a Cicerón, alguien que se quiere decir sabio no puede, debería darle vergüenza decir de sí mismo que está apenas libre, ¿ya? Porque entonces, ¿de qué tan inteligente es alguien que no sabe administrarse y no sabe administrar su tiempo de manera tal que de verdad pueda liberarse, ¿verdad? Y para Séneca el ocio es importante precisamente por eso, porque el ocio es productivo. Es productivo en relación con lo que hacemos hacia lo exterior y en relación con lo que hacemos con nosotros o con nosotras mismas también. Ven que en ese sentido hay otras cosas que Breve va diciendo. Por ejemplo, que los atareados tienen una vida corta. Volviendo a lo de vivir y durar, que no es lo mismo. Uno puede tener 80 años y haber vivido solo 20, 15, ¿ya? Uno puede tener 100 años y haber vivido 10 perfectamente. Entonces, esa es una diferencia importante, importantísima para Séneca. Otra cosa es que dar tiempo es una de las cosas más caras que uno puede regalar, es el tiempo. Es el punto, ¿verdad? Y por eso uno debería valorarlo. Lo que pasa es que como el tiempo uno no lo va a transcurrir, digamos, de pronto uno se da cuenta, mira, ya pasaron 2 horas, mira, ya pasaron otras 4 horas y no me di cuenta, pero como uno no lo va a transcurrir, como siempre está ahí, por decirlo de alguna manera, uno no lo valora hasta que ya se ha perdido en algún sentido, ¿verdad? Y eso es problemático, ¿verdad? Ahora, ¿cómo Séneca le da esto un giro? Séneca lo que hace es que dice que lo que hay que hacer es, hay que triturar los vicios para poder generar realmente, para poder liberarse de ellos. El problema del vicio es que se apodera de uno. El problema del vicio es que piensa por uno, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En cambio, si una persona quiere realmente ser libre, tiene que tomar todas sus decisiones en sus manos y poder actuar en consecuencia, ¿verdad? Y bueno, hacia el final, Séneca incluso se pone, por así decirlo, exagerado, ¿no? Pero ven qué belleza de exageración. Dice Séneca, la vida del sabio es muy extensa entonces. No la ciñen los mismos límites que a los demás, solo él se libera de las leyes del género humano. Todos los siglos, vean qué bello esto, todos los siglos están a su servicio como al de un dios. Ha transcurrido un tiempo, lo capta con el recuerdo. Está encima, lo emplea. Va a llegar, lo anticipa. Le alarga la vida a la reunión de todos los tiempos en uno solo. Le alarga la vida. Al sabio se le alarga la vida. ¿Por qué? Porque sabe vivir en función de lo que conoce y de lo que quiere hacer, de modo que incluso puede ir agregándole vida por medio de lo que de lo que va conociendo, en contraposición con quien está solamente atareado, que aunque dure lo mismo que el sabio, no vive lo mismo que el sabio. Un ejemplo que siempre doy cuando hablo de este texto de Séneca es que, bueno, a Séneca lo seguimos estudiando 21 siglos después de que escribió esto. O sea, hemos alargado el tiempo en el que Séneca, de alguna manera, en este caso simbólica, con el reconocimiento de su importancia, digamos, le damos a la hora de dedicarle tiempo a su lectura y a la discusión de este tema, por ejemplo. En Séneca como que se cumple esto. Séneca murió hace 21 siglos, pero todavía seguimos hablando de lo que dijo. Eso es muy significativo, me parece. Al puro final del texto, Séneca hace algunas recomendaciones finales, como de que hay 2 cosas de las que hay que apartarse, dice Séneca: del tumulto y de la indolencia. Del tumulto porque los zarandea a uno, dice Séneca, y de la indolencia porque lo hace a uno irreflexivo. Y bueno, no sé si tendrán hacia este cierre alguna pregunta o algún otro comentario a propósito del texto, del autor. ¿Qué les pareció el texto? ¿Qué les dijo el texto, Luis?
no sé, ahí les dejo esa pregunta, a ver ahí qué me dicen. Profe, viera que yo siento que el texto justamente le puede gustar a la mayoría porque uno se puede identificar bien con el texto. Es como si le hablara a uno en vez de a Paulino. Ok, bien, perfecto. A mí me pasa, tengo que admitirlo, a mí también me pasa. No sé, qué más me dicen? A mí me pareció, como usted dijo en el inicio, que lo hace a uno mucho reflexionar sobre cómo está manejando uno su vida. Lo interesante también es que es un texto de 21 siglos que tiene completa actualidad, me parece a mí. Bien, ¿alguna Sí, otra sí, cosa? sí. Igual yo me Ajá. pregunto qué pensará Séneca, igual con respecto a esto, de que para él el sabio es el que tiene un conocimiento del pasado y que puede anticipar el futuro. ¿Qué pensaría él de la contemporaneidad en la que tenemos básicamente toda la historia humana a la palma de la mano en todo momento? Si él consideraría que de esa forma todos en alguna forma somos un sabio como él proponía. Eh, creo que diría que no. Diría que solo en algunos casos, porque vamos a ver, tenemos acceso a muchísima información, pero esa información no nos hace más sabios. El asunto es, él trataría de ver a quién efectivamente esa información le es de provecho, porque la disponibilidad de la información que tenemos hoy en día es eso, es solo posibilidad. Pero a menos de que de verdad nosotros la podamos revisar, interiorizar y que la podamos poner a funcionar para lo que sea de nuestro provecho, eso es lo que nos haría alcanzar la sabiduría. No tener el acceso a la información, sino de verdad sacarle provecho. Me parece. Creo que esa sería una respuesta que se desprendería de lo que leímos de Zen. Bien, entonces quedamos aquí con la clase de hoy.